tremendo error en otra clínica privada de la provincia de Mendoza. Nosotros vamos a contarles la historia de manera resumida. Le dijeron a un mendocino que su abuelo se había recuperado de COVID-19. El nieto fue a visitarlo a la clínica privada y se encontró con otro hombre. Resulta que el abuelo había fallecido y su cuerpo fue entregado a otra familia que aparentemente lo cremó. La historia de otro error, pero decíamos, esta vez en el hospital privado. Todavía no le entregan el certificado de defunción y desconocen dónde están los restos. Con este tema está Luciana Campigotto, a quien saludo. Buen día, Lucy. Tremenda la historia. Traté de hacer una síntesis, un resumen, pero bueno, entiendo que vos estás con los familiares. Sí, Lauri, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, lo que vos dijiste, ¿no? Aparentemente lo cremaron, porque justamente, como bien relataste, aún no tienen el certificado de función, no saben de qué falleció, no saben dónde están los restos, porque tampoco se pudieron comunicar con esta otra familia que cremó también un cuerpo que no era el de su familiar. Es una historia muy similar a la que nosotros relatamos en el caso de la Clínica Santa María, pero sería desde el otro lugar, ¿no? Desde la familia que justamente, como bien vos decías, fue a ver a su familiar. En este caso fue el propio hijo quien fue hasta el hospital privado porque les dijeron que su papá de 89 años, que había ingresado a ese hospital con una neumonía, una aparente neumonía, se había recuperado y lo habían pasado a sala común. Cuando fue a ver supuestamente a su papá, se encontró con que había otra persona y allí entonces le informaron que había habido una confusión y que había muerto y que se lo habían entregado a otra familia. Es muy similar a lo que ocurrió, decíamos, en la Clínica Santa María, porque aquí, en este caso, tampoco pudieron reconocer el cuerpo, porque recordemos que con todo este protocolo que está activo, a pesar de que ya está sancionada esta ley que permite que los familiares puedan ingresar a la sala, puedan al menos ver el cuerpo, aún aparentemente no se aplica, y esto ocurrió además en el mes de julio. Pero como bien vos decís, estamos con los familiares de esta persona que falleció y que además trajo todo este dolor a toda esta familia. Estamos con Fabián Bedia, que es nieto justamente. Bueno, tremendo, ¿no? Lo que les tocó vivir. ¿Cómo fue? Contame cómo fueron esos momentos cuando llegaron al hospital y les dijeron que en realidad había muerto. Y mira, básicamente fue muy triste porque no te dicen realmente la verdad, o sea, no te decían de qué falleció, si realmente murió de lo que ellos dicen o una negligencia de ellos, y hasta el día de hoy, al no tener el cuerpo, nosotros estamos en shock todavía por eso, y principalmente, viste, todo lo que, las mentiras que han dicho desde el hospital, se han negado a dar alguna explicación. El director Luis Ichiti nunca dio la cara cuando se le habló por teléfono. Él mintió en todo momento. Dijeron que falleció un día lunes. La doctora dice que falleció un día martes. Fue una historia muy, muy brava porque quisieron tapar con tierra algo que no se puede tapar porque es un ser humano el que falleció. Así sea mayor, que haya vivido su vida, pero es una persona que merece su respeto, ser enterrado católicamente. Y ellos dispusieron del cuerpo como quisieron, ¿me entendés? Quisieron tapar todo con tierra, ya te digo, imagínate, un director de una clínica, Luis Ichiti, que te llame a las 10 de la noche para decirte, mirá, te mando un remis, firmame esto con un administrativo, y después salta a la luz que el administrativo era un abogado. O sea, me parece que es algo muy turbio que hay ahí escondido. Eso ocurrió el día en que ustedes descubrieron que tu abuelo había fallecido. Recibieron un llamado por parte del director diciéndoles que tenían que acercarse en horas de la noche, como algo sospechoso, entendiendo que no estaba todo claro. Claro, eso bueno, fue a raíz de que mi tío llamaba permanentemente para saber cómo estaba el abuelo, hasta que bueno, fue esa confusión que vos dijiste, que le dijeron que fuera a cuidar lo que ya había mejorado, y donde él se dio cuenta que no era mi abuelo. O sea, entró a la habitación, le dijo, este no es mi padre, y ahí fue donde entró el manoseo con todo el tema del documento. No le daban una explicación, él le decía a la doctora que déme la explicación de qué es lo que ha pasado, y hasta que lo llevaron a hablar con el director y pasó todo lo que te dije, lo que te conté. ¿Qué sienten ustedes hoy, al día de hoy, después de prácticamente 2 meses de que ocurrió esto y sin poder saber de qué falleció, dónde está el cuerpo, cuál es la sensación que tienen? Y mira, yo en este momento lo que tengo es bronca. Tengo mucha bronca, mucha impotencia, porque como este caso deben haber millones y a la luz van a salir muy poco.
La bronca que yo tengo es que yo, si me entregan las cenizas de mi abuelo, que supuestamente está cremado, a mí nadie me va a comprobar que es mi abuelo. Porque a mí me pueden dar un montón de tierra, decirme es tu abuelo y yo no puedo comprobar que él realmente es mi abuelo. ¿Entendés? Además, incluso ustedes, si ocurría esto, no querían cremarlo. Ustedes querían, digamos, darle una sepultura porque creen, son religiosos, son católicos y no querían cremarlo. Eso también ha causado todo un shock para ustedes, pensar que tal vez él no quería tampoco tener ese final y bueno, fue así. Claro, nosotros ahorita tenemos una parcela donde está la bisnieta, está la hija, está la mujer, entonces nosotros católicamente queríamos enterrarlo a él con la familia, digamos, que descanse en paz junto a los suyos, y hoy en día no podemos hacer eso. Bueno, Laura, en este caso intervino también una abogada y un abogado, un conjunto de abogados que están justamente asesorando a la familia. Está junto a nosotros también el hijo que bueno, está muy choqueado y realmente no quiere hablar ante las cámaras porque, me decías, Gabriela Dassat, sos la abogada que lleva este caso, que bueno, está en shock, incluso también con tratamiento psicológico por todo esto que hemos estado relatando. Sí, efectivamente, el señor Flores actualmente está en tratamiento por una cuestión básicamente angustiante. Más allá de que él en el momento que llegó al hospital pudo ver que no era su papá la persona que estaba, al día de hoy, como bien has explicado, todavía no puede disponer de su papá. O sea que es un signo de pregunta muy grande para él, a 2 meses casi de haber sucedido el hecho con su papá, no poder saber efectivamente de qué falleció, porque no podemos todavía estar con la documentación que nos acredite cuál fue verdaderamente el cuadro del señor Flores, y al margen de eso, no poder disponer de su cuerpo, no poder quizás darle sepultura, más allá de que ya no va a ser en la forma que ellos deseaban, sino disponer quizás de una ceniza, pero no poder hacer su duelo, ¿me entendés? Psicológicamente es una cuestión para él angustiante, ¿sí? No pasa por todo el manoseo que ha tenido, sino también psicológicamente no ha sido él respetado quizás como persona, de haberle dado un trato un poquito más humano ante esta situación que es la pérdida de un familiar. Claro, sobre todo reconociendo el error y tal vez ahí tratar de enmendarlo de alguna manera. ¿Qué les dijeron desde la clínica? ¿Cuál fue la respuesta? Primero él intentó obtener alguna respuesta, tal vez no la tuvo, pero después con tu intervención, ¿no? Como abogada, ¿qué pudieron obtener? En realidad, mira, la primera intervención que él tuvo fue con el director Sichiti. No supo verdaderamente explicar qué había pasado, cuál había sido verdaderamente la confusión por la que se llega a dar por fallecida a otra persona y no verdaderamente a su papá. En el momento yo me comuniqué telefónicamente con el doctor Sichiti, no supo darme explicaciones y me derivó con el abogado. El problema es que a él en todo momento se lo manoseó y se lo subestimó quizás, ¿me entendés? Porque llegó el día miércoles cuando reconoce que no es su papá, le piden el documento, o sea que ahí ya tenemos un poquito de mal manejo de la situación, porque le piden un documento que efectivamente lo deben haber usado para subsanar la documentación del error, ¿me entendés? De a partir de ahí no tuvo respuestas claras, siempre fue un venite que firmás documentación, te mando a alguien que te firme la documentación, pero nada en claro. Por eso intervengo yo para tratar de aclarar la situación. De ahí recién el abogado de la institución me explica que verdaderamente había habido un error. Pero desde ese momento tuvimos que mandar emplazamiento por escribano y todo porque no obtuvimos más respuestas. El hecho es que el día de hoy no tiene ni documentación ni todavía el cuerpo. Sí, se van sumando las angustias, ¿no? Porque por un lado es perder al papá y después no cerrar la historia. Del otro lado está esta otra familia que incluso ustedes tratan de comunicarse con ellos para saber qué hicieron con el cuerpo, si efectivamente lo cremaron, dónde está, y no han podido comunicarse. No, nosotros, en el caso particular, yo pedí colaboración telefónicamente al abogado de la institución para que, aunque sea, pudiéramos tener un contacto con la otra familia y saber si efectivamente, ya que ellos habían dispuesto la cremación del cuerpo, se habían dispuesto también de las cenizas, para darle tranquilidad a él de que el día que se encuentre con unas cenizas van a ser efectivamente las de su papá. Pero no tuvimos tampoco respuesta en ese sentido. Bueno, Laura, angustiante, ¿no? Esta historia, seguramente después de que ellos vieron la historia que hemos relatado de lo que ocurrió en la Clínica Santa María, allí un poco decidieron, bueno, salir a relatar, pero para explicar la angustia que han vivido, toda esta situación, y sobre todo también para ver si se pueden comunicar con esta otra familia, Laura, porque vos imagínate, en medio de esta situación angustiante que es el coronavirus,
que nos impide un montón de cosas. Ellos perdieron a su familiar, perdieron a su papá, a su abuelo y aún no saben dónde está el cuerpo. Hace 2 meses que ocurrió esto, no tienen certificado de función, no saben de qué falleció y tampoco saben si efectivamente este cuerpo cremado corresponde a su papá y además teniendo en cuenta la sensación que a ellos les queda en cuanto a lo religioso, que no querían pasar por esta situación y que bueno, seguramente es un agregado, ¿no?, a toda esta angustia que hoy están viviendo. Sí, Lucy, no, es tremenda la historia. La verdad es que no se puede creer lo que vivieron, lo que están viviendo, porque la verdad es que es una odisea, no solo por la situación estresante que tuvieron que vivir, que hoy no tienen el cuerpo, que perdieron a su abuelo, que no tienen respuesta, sino como vos decías, tampoco tienen la posibilidad de poder ubicar a esta familia, que ojalá que esta nota sirva de nexo, de puente para poder dar con ellos y que se pongan en contacto. Vos sabés que, Lucy, mientras mostramos imágenes y hacías la entrevista, nos estaba escuchando del otro lado del teléfono Fanny Sarobe, que es la subdirectora del hospital privado, a quien nosotros vamos a saludar y le vamos a preguntar directamente si hay alguna posibilidad de darle una respuesta o una explicación a la familia Flores. Fanny, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Laura. Un saludo a ustedes y un saludo a toda esta familia Flores que nos está escuchando también. Muchísimas y a toda gracias. La audiencia. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, claramente usted lo escuchó como en reiteradas oportunidades la familia Flores intentaba pedir una explicación sobre lo sucedido, respuesta que ellos aún no han conseguido. ¿Qué nos puede decir usted al respecto a nosotros y a la familia que los está escuchando? Bueno, en principio reconocer que hubo un error de identificación de las personas en el momento en que se interna, pasando después de la guardia al sector de aislamiento. En este contexto de pandemia, de aislamiento, hay un error en la ubicación del paciente con la carpeta de otro paciente, ¿sí? Y eso produce el error de identificación. Lamentablemente, reconocido este evento, ¿sí? Y la verdad que siendo testigo, pues estuvimos todos muy involucrados, esto impactó terriblemente. Estoy absolutamente segura porque estuvimos todos presentes en el señor Flores hijo, que fue el que tuvo que pasar por todo esto, al que le mandamos un cariño y toda nuestra condolencia por lo vivido. Se le explicó lo que se le podía explicar en el momento. Imagínense, esto generó un gran impacto en nuestro equipo de salud. A diferencia de lo que dice su nieto Fabián, esto no son miles de casos, la verdad que era la primera vez que sucedía y generó mucho impacto en nuestro equipo de salud, fue un error absolutamente involuntario y inmediatamente se le explicó que su papá había fallecido. A partir de ahí le dábamos las explicaciones que teníamos en el momento, ¿sí? Inmediatamente se puso a disposición tanto la información con respecto al destino de los restos del señor, como también la historia clínica, por si tenían dudas y todo esto. Lamentablemente el señor Flores no volvió al hospital las veces que lo invitamos a conversar el tema, y sí lo hizo la señora abogada que nos está escuchando, que mandó un escrito y todo esto. Ello se le reitera en ese escrito que nosotros le hemos contestado todos los detalles con respecto al destino de los restos del señor, y se pone a disposición toda la documentación que requieran con respecto a la historia clínica. Está todo en el hospital, está totalmente abierto el hospital para que se arrimen cuando quieran y sacarse todas las dudas. La verdad que es una situación que lamentamos profundamente. Esto dañó terriblemente el ánimo de las familias Flores, y lo lamentamos muchísimo, pero también de nuestro equipo de salud. Claro, esto fue hace 2 meses, Fanny. Ellos argumentan que todavía, bueno, no cuentan con esa documentación, con la explicación. No saben nada del cuerpo, inclusive. ¿Ustedes pudieron tener contacto con la familia, con la otra familia? Sabemos. A ver, tenemos nosotros toda la información, incluso se le ha comunicado a la doctora, a su abogada en forma fehaciente ahora por escrito, para que tenga todos los datos por escrito y se los pueda arrimar a los familiares, y está todo a disposición. No hace falta absolutamente ningún tipo de insistencia sobre el tema. Yo los espero cuando quieran y tenemos toda la información para darles, porque la verdad es que fue un hecho absolutamente desafortunado, un hecho totalmente lamentable, grave y tristísimo, y la intención es la reparación. Por eso desde el primer momento se le dice la verdad al señor. La verdad que íbamos teniendo, porque hubo que desandar los pasos para ver a dónde se había cometido el error. ¿Es así, doctora? Sé que nos está escuchando.
¿Cómo estás? Buen día. En realidad, lo que nos está comentando la subdirectora es a medias, ¿sí? El episodio sucedió el día 26 de julio. Al señor recién el día miércoles, cuando detecta que la persona que estaba internada no era su papá, empieza a destejerse un poco esta historia, como bien decía la directora, pero con él no se es claro. De ahí mi intervención, porque él no podía tener una respuesta de qué verdaderamente había sucedido con su papá. Nosotros a partir de ese momento únicamente tuvimos 2 comunicaciones telefónicas, una yo en persona con el doctor Sichiti, que no me supo dar explicaciones y me derivó directamente con el abogado de la institución. El abogado de la institución me explica lo que había sucedido, cuál había sido el error, y me dice que se van a comunicar con nosotros para ponernos a disposición la documentación. Es así que llega el día 10 de agosto, nadie se había vuelto a comunicar con nosotros y tuvimos que recurrir a una escribana para hacer un emplazamiento y que pusieran la documentación y que nos informaran dónde estaban los restos del señor Flores. Recién este martes, cuando salió a la luz el otro caso de la clínica, se comunica conmigo telefónicamente de nuevo el abogado de la institución, imagínate, casi un mes y medio después, para decirme que me iba a llegar una notificación donde se me informaba que ponían a mi disposición la documentación y me informaban dónde estaba el cuerpo. Es decir, que al día de hoy no tienen esa documentación de la cual está haciendo alusión la señora Sarobe. Todavía no, ¿sí? Luego de un mes y medio aparecieron con la notificación de que va a llegar informándonos dónde está la documentación y el cuerpo. Bueno, después de escuchar a la señora Sarobe, tal vez sería oportuno que ahora fueran, porque dice que está a disposición, que está en la clínica y que la clínica está abierta. Coordinaremos en brevedad, pero nadie nos quita este mes y medio de angustia que ha tenido el señor Flores. Totalmente. Bueno, ahí estaba, Laura, entonces la respuesta de la abogada de la familia Flores después de esta situación que hemos relatado y que hemos escuchado, ¿no?